Muy bien, Romanos 2, seguimos estudiando. Una extraña debilidad humana es tener una tendencia a ser crítico de los demás. Muchas veces nos encontramos siendo sumamente duros en criticar y en críticas hacia los demás y por el contrario siendo sumamente laxos, sumamente blandos en la valoración que hacemos de nosotros mismos. Hacemos un examen exigente al otro y un autoexamen muy permisivo a nosotros mismos. Nos terminamos volviendo expertos en esto de la valoración moral de los demás, ¿sí? Pero cuando la valoración es para uno, cuando es autoexaminarse moralmente, nos convertimos automáticamente en personas ignorantes y nos ponemos en esa posición de decir, no lo sabía, ¿sí? En una total ignorancia, pero no nos podemos hacer los ignorantes porque cuando estamos acusando a otro, estamos mostrando un conocimiento profundo. Y si tenemos ese conocimiento profundo para señalar a otro, quiere decir que no vivimos en ignorancia. Y ese juicio injusto que nosotros tenemos hacia los demás se contrapone al juicio justo de Dios. Para hacer un poco de repaso, Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es así que como un dique en donde hay una pared y detrás de la pared se va acumulando agua y más agua para el día que se necesite, bueno, el hombre empieza a sumar detrás de ese dique, a acumular, y no exactamente un precioso tesoro, sino empieza a acumular y empieza a llenar de argumentos divinos para condenarnos. El día de la ira de Dios será el día en que se revelará el justo juicio de Dios. Y ese día habrá un veredicto público y dará una sentencia. Y para ese día toda esa acumulación de acontecimientos, toda esa acumulación de argumentos se van a exponer, ¿sí? Y todo eso va a pasar a ser prueba y pruebas verificables que apoyen su sentencia. Y estas pruebas, como venimos estudiando, son las obras. Y lo que hicimos y lo que no hicimos y lo que se vio de nosotros, porque la fe que tenemos se verifica y queda expuesta por lo que hacemos y por cómo nos comportamos. El hombre por naturaleza es culpable y no hay bueno ni aún uno, dice la palabra de Dios. Todos somos iguales. Todos somos iguales y todos necesitamos del Evangelio. Y el Evangelio es universal y todos necesitan de Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay justificación, como vamos a leer más adelante. Sin Cristo no hay perdón posible. No hay diferencia, en este pasaje que estamos leyendo, no hay diferencia entre judíos y no judíos, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Los dos grupos están en la misma categoría en cuanto al pecado y a la muerte. Todos serán juzgados, hayan tenido ley como no. Esto es un repaso de lo que venimos estudiando hasta ahora. Dios no tiene favoritismo. Judíos y gentiles serán juzgados por Él sin discriminación. Todos tienen a disposición algún conocimiento, como veíamos el último jueves que estuvimos viendo Romanos, revelado, ya sea por su ley. Y ningún ser humano puede argumentar total ignorancia. Todos hemos pecado contra la ley moral que hemos conocido, y si la llegamos a conocer por revelación especial, por revelación general, por gracia o por naturaleza, externamente, interiormente, en las Escrituras o en el corazón, la cuestión es que
todos los seres humanos han conocido algo acerca de Dios, acerca del bien, pero frente a esta revelación de la verdad, continúan en su propio camino, ignorando las señales, los mensajes, ignorando lo que fue revelado, y todos caemos bajo el justo juicio de Dios. Ya sea que tengamos ley o que no tengamos ley, no es un argumento válido para objetar. Ser judío o no ser judío, ser gentil, tampoco aporta a la causa. Lo que es motivo de condenación es lo que hicimos cada uno de nosotros con el Evangelio. Otro texto de repaso, el versículo 16, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme, dice, a mi Evangelio. Y nos vamos acercando al pasaje que nos toca hoy, que es el pasaje desde el versículo 17 al 24. Pero vamos a hablar primero de los privilegios, ¿sí? ¿Hay privilegios entre estas dos categorías? Sí, hay privilegios. Ahora, ¿hay privilegios que valgan o modifiquen la sentencia a la hora justamente de la sentencia? No. ¿Qué es un privilegio? Un privilegio es la excepción de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior. Los judíos eran privilegiados, ¿sí? Son privilegiados. Por medio de este pueblo, el pueblo de Israel, Dios se reveló a la humanidad. Los privilegios pueden ser usados para dos cosas. En primer lugar, o para agradecer o para jactarse. Y Pablo anticipa las objeciones judías que veía que iban a venir al escribir esta carta, y en este juicio se pone de todos lados lo que dirían unos y los que objetarían otros. ¿Sí? Se pone en esta posición como si dijeran, si estuviera pensando y sabiendo lo que le iban a objetar los judíos, ¿sí? Y como si los judíos estuvieran diciendo, ¿cómo es posible que nos trates a nosotros como si fuéramos iguales a los gentiles? Como si los judíos se ofendieran y exhibieran y le dijeran a Pablo: mirá, Pablo, nosotros tenemos el pacto de Dios, tenemos la ley de Dios, que es la revelación de Dios. Tenemos la circuncisión, que es la señal de este pacto de Dios y señal del cumplimiento. ¿Cómo es, Pablo, que nos tratás a nosotros judíos igual que a los gentiles? Y en este ida y vuelta imaginario que plantea Pablo de argumentos y de defensas, expone y responde sus propias preguntas, ¿sí? Revelando que lo peor es estar en un estado de autoengaño, preso y en tranquilidad en este autoengaño. Vamos a la porción que nos toca, que es Romanos 2:17. Dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se han de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aunque los judíos eran y son privilegiados de un modo único, no parecían darse cuenta de estas bendiciones y traían e implicaban
estas bendiciones obligaciones por cumplir. Y en vez de ser agradecidos, como veíamos recién, y actuar en consecuencia a ese privilegio, ¿sí?, utilizaban ese privilegio para jactarse, para tomar una postura de jactancia. Utilizaban la situación privilegiada para alabarse a sí mismos, mostrándose y presumiendo una posición muy orgullosa de su posición de privilegio, poniéndose en una posición de superioridad frente al resto, perdiendo de vista que sus privilegios eran no para alabarse a sí mismos, sino para glorificar a Dios. Y todo privilegio conlleva siempre una responsabilidad. Y Pablo lleva a mostrar su mal uso, el mal uso de los privilegios. Y vamos a dividir esta porción, estos versículos, en dos partes. En dos partes de este argumento que plantea Pablo. En primer lugar, exposición. Expone al comportamiento de los judíos, evidencia de su realidad. Llama la atención por el cual los judíos se dieran cuenta de su propio egocentrismo, ¿sí?, de su propio orgullo. Y le llama la atención para que revierta en esta situación y porque los ve que se están alejando de su propósito divino. ¿Sí? Y esta exposición de la realidad judía la vemos desde el versículo 17 al 20. ¿Sí? Por otro lado, vemos que el mismo Pablo plantea una evaluación con el fin de que todo judío de bien pueda autoevaluarse y preguntarse cómo está utilizando la posición y los privilegios que vive en Dios, y si los está utilizando para la gloria de Dios o si los está usando para su propia jactancia. Exposición desde el versículo 17 al 20, evaluación del versículo 21 al 24, y vamos a empezar con el principio, exposición. En primer lugar, ellos se jactaban del hecho de ser judíos y probablemente pensaban: ¿cómo somos nosotros judíos? ¿Cómo somos nosotros elegidos por Dios? Tenemos una posición mejor a la del resto, somos mejor que los demás. Y utilizaban esta realidad que es la de ser escogido como pueblo de Dios, como argumento para posicionarse en un estado de superioridad frente al resto. Ahora, su posición era real, ¿sí? Dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Realmente eran escogidos por Dios y utilizaban esa posición, la utilizaban mal. Esa posición la usaban para llenarse de orgullo de ellos mismos, perdiendo de vista que esa posición de privilegio no es por mérito propio, sino por decisión divina. Y lejos de adoptar una posición de adoración por lo recibido, se adopta una posición de jactancia y de superioridad, poniendo la confianza en sí mismos y no en Dios. Ahora, la expresión soy judío podría llevar, como vimos antes, a una reflexión, a la adoración por el hecho de ser parte del pueblo escogido de Dios y por ser bendecido. O por el contrario, la expresión soy judío podía decir, y esto es lo que Pablo está marcando acá, soy mejor que vos porque soy escogido. Soy mejor que vos porque soy escogido y me tenés que escuchar, ¿sí?, con mucho cuidado, y me tenés que hacer caso porque yo sé la verdad. Encontramos que estos judíos eran personas que se apoyan en la ley y utilizando la ley para su propio propósito personal, ¿sí? Y toda persona virtuosa tiene que vivir y confiar y descansar en la ley de Dios. Esto es una realidad. Ahora, la ley de Dios es la norma por la cual cada uno de nosotros tiene que regularse en la conducta de las personas. Y veamos un ejemplo ahí en Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan
en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. Ahora, la utilización de la ley de una forma errónea para propósitos personales y no para los propósitos de Dios, llevan a los judíos y a estos judíos que Pablo tenía en mente a cometer un doble error en lo que se refiere a la utilización y a la confianza de la ley. ¿Cuáles son estos dos errores? El primero es el de estatus. Ellos utilizaban la ley para posicionarse. La capacidad de conocerla, la posibilidad de estudiarla les daba un sentido de seguridad. Y no en la ley, sino en el conocimiento de la ley que los llevaba a un lugar de superioridad. La ley es un privilegio y la ley es un privilegio que tenemos de tener la revelación de Dios. Pero es un privilegio para ser utilizada de la forma adecuada, y no para la forma que la estaban utilizando los judíos, que era para tener un posicionamiento social y discriminatorio. Buscaban saber la ley, entender la ley, para tener estatus. El segundo error es el del mérito. Ellos querían estudiar la ley, sabían la ley y dedicaban su vida a la ley porque creían que por medio de un continuo esfuerzo por obedecer la ley ellos podían de alguna manera alcanzar la salvación. Todo esto lleva a una posición que Pablo la describe ahí en el pasaje que leímos, dice ahí, y te glorías en Dios, como diciendo, tomás tu posición privilegiada para alardear de tu relación con Dios. Te jactas de esa posición, ¿sí? Lejos de tener mérito propio en esta relación, el mismo apóstol dice en 2 Corintios 10, 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien alaba. Jactarse de la propia relación que uno pueda tener con Dios o que Dios tenga con uno, como si tenerla fuera un logro o un objetivo alcanzado por uno, un logro humano, es algo pecaminoso. Y esto es lo que hacían los judíos que Pablo tenía en mente. Versículo 18, tenemos ahí la Biblia abierta, Romanos 2:18 dice, y conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Seguramente el conocimiento de la voluntad de Dios, como la habilidad y el deseo de poder discernir entre las cosas que son esenciales y las cosas que no son esenciales, era el resultado de haber sido instruido desde chico en la ley. Y al ser instruido desde chico, hacía suponer que un judío tuviese la capacidad de buscar las cosas que realmente son importantes y que realmente valen la pena. Pero parecía que habían perdido esa capacidad de concentrarse en las cosas esenciales, descuidando lo verdaderamente importante. Y es como si Pablo los exponiera y dice que se transformaron en lo que no se tenían que transformar, en lo que no tenían que ser. Teniendo una posición privilegiada, descuidaron las responsabilidades y las obligaciones. Versículo 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos y luz en los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Como si Pablo dijera, ¿realmente sos lo que decís que sos? ¿No descuidaste tu responsabilidad? Decís que sos guía para los ciegos, ¿sí? Ahora, ¿se necesitan guías para llevar a los ciegos
y estos guías deben ser guías confiables. ¿Sí? Deuteronomio 27:18 dice, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. El problema es cuando un ciego guía a otro ciego y la ceguera física se transforma en un símbolo de la ceguera intelectual, moral y espiritual. Y un ciego guiando a un ciego no puede terminar nunca bien. El mismo Jesús se refirió a esto, a los fariseos en particular. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabés que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Decís que sos judío, te confías en tu conocimiento. Es como si Pablo les estuviera diciendo, asegúrate de ser un guía confiable. Ahora también les dice, decís que sos luz para los que están en tinieblas. Y este era un privilegio genuino, pero también mal utilizado. Eran un posible resplandor de luz que dejaba ver la revelación de Dios en la tierra, como dice Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, luz de las naciones. Esto se lo dice a Israel. Ahora, pero los judíos se encargaron de restringir esta luz, de ocultar la luz, de no reflejar esa luz. Eran llamados a ser una bendición para las naciones que los rodeaban, pero el fanatismo y el orgullo de ser judío muchas veces no dejaba resplandecer esta luz. Y también Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, para convertir a alguien, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Qué dice esto? Cuando te encontrás con un gentil que se convierte, lo convertís en más fariseo que los fariseos, ¿sí? En un fanático, en un legalista, en un ritualista, un fanático en busca de obras para salvación. ¿Realmente estás convencido de que sos luz para los que están en oscuridad? Judío, vos decís que sos instructor de los indoctos, ¿sí? ¿Realmente te convertiste en un instructor de los necios? ¿Estás capacitado para enseñarle a alguien para que se acerque a Dios? Judío, decís que sos maestro de niños o maestro de inmaduros, dicen en otras versiones. Es fácil ver que un judío, al ser instruido desde chico, pudiera considerarse a sí mismo capacitado para instruir a otros que estén por debajo de su situación privilegiada, para instruir a nuevos conversos o a niños que no estaban a su nivel de instrucción. Con todo esto, es como si Pablo dijera, si esto es para vos, que te considerás un judío de bien, que te sentís con todos estos atributos, que te sentís con todos estos privilegios y te encontrás en una posición orgullosa de lo que sos, esto es para vos, ¿sí? Esto que voy a decir es para vos. Si realmente pensás que sos tan erudito, si realmente pensás que sos tan sabio, si vos te considerás tan capacitado, la pregunta de Pablo, o lo que deja ver Pablo, es esta pregunta. ¿No es hora de que te examines a vos mismo? ¿No es hora de que hagas una evaluación de tu comportamiento? Segundo punto, el primero era exponer el caso de los judíos, el segundo era la evaluación. Vamos a leer, versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se han de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley deshonras a Dios. Esta evaluación o esta autoevaluación que plantea Pablo deja al descubierto que estas personas estaban viviendo en un autoengaño. El autoengaño es la tendencia de querer ver en la realidad lo que confirman nuestras sensaciones e ideas. Las consecuencias son no afrontar la realidad, no tomar responsabilidad y no cambiar. El autoengaño es no hacer la evaluación correctamente de la situación, y Pablo lleva a los judíos a que se autoevalúen, que consideren los privilegios que tenían y que asumieran sus responsabilidades para poder llegar al objetivo por el cual Dios les otorgó tremendo privilegio. Las preguntas que plantea Pablo nos muestran lo que Pablo estaba pensando, ¿sí? Encontraba en el pueblo judío un gran contraste entre teología y práctica, entre doctrina y vida. Y para lograr ser aceptados por Dios sobre la base de la obediencia a la ley, esa obediencia tenía que ser perfecta. Y lejos está el humano de alcanzar esa perfección. Lejos está cualquier hombre, por sus propios méritos, erradicar el pecado. Poder tener una vida con Dios y para Dios. Solo se puede llegar al perdón por medio de Cristo. No hay otro camino. Y estas inconsistencias en la vida de los judíos, lejos de vivir con Dios y mostrar a Dios, cada vez se alejaban más. Y no solo eso, sino que pasaban a ser contraproducentes al nombre de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta cita parece combinar estos dos textos que tienen ahí, Isaías 52:5 y Ezequiel 36:22. En los dos casos el nombre de Dios se toma de un modo de burla porque su pueblo había sido derrotado y después de la derrota había sido esclavizado. Y la pregunta es, ¿cómo es que el Dios, ese Dios creador, ese Dios poderoso, no puede proteger a su pueblo? ¿Sí? Y esa derrota militar produce descrédito en el nombre de Dios. Bueno, Pablo lo trae a esta situación de los judíos. ¿Sí? Así también la derrota moral que estaban llevando adelante los judíos perjudicaba el buen nombre de Dios. ¿Sí? Porque la derrota moral también produce descrédito del nombre de Dios. La conclusión es planteada a través de todo este capítulo 2, y continúa este capítulo. Y podríamos hablar solo de la posición judía, ¿sí? Pero la realidad es que trasciende a los judíos y es tan aplicable a ellos como a nosotros. Y tenemos una posición privilegiada nosotros también. Así como tenían ellos, o como tienen ellos. Tenemos la revelación de Dios en su palabra, pero sobre todo tenemos a la persona de Cristo. Tenemos una posición inmerecida, así como la tenían ellos, ¿sí? Y la pregunta es la misma: ¿qué hacemos con estos privilegios que tenemos? ¿Cómo los administramos? ¿Los estamos usando bien? Los judíos habían sido privilegiados de un modo único y no parecían darse cuenta de que estaban de estos privilegios y de estas bendiciones. Y no se daban cuenta de que estos privilegios también traían e implicaban obligaciones. Y en vez de ser agradecidos y actuar en consecuencia de sus privilegios, utilizaban sus privilegios para tener una actitud de jactancia. Utilizaban la situación privilegiada para alabarse a sí mismos, mostrándose y presumiendo una posición muy orgullosa de su posición de privilegio.
poniéndose en una posición de superioridad, perdiendo de vista que sus privilegios eran no para alabarse a sí mismos, sino para glorificar a Dios. Y todo privilegio conlleva una responsabilidad. Y nosotros tenemos una posición inmerecida y privilegiada, ¿sí? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que día a día podamos vivir para Él, ¿sí? Para sus objetivos, pero por sobre todo para glorificar su nombre.